Sean todos y todas muy bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a celebrar la apertura de la 28ª edición del Festival Internacional de Poesía de Rosario, Poesía Vital. Una edición especial que nos da cita en forma virtual, pero que nos permite la posibilidad de generar un encuentro desde Rosario hacia el mundo entero. El Centro Cultural Parque de España, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe anuncian entonces el inicio de una destacada y particular edición del Festival Internacional de Poesía que podrá ser presenciado en su totalidad desde cualquier geografía, favoreciendo así su llegada a nuevos públicos también. Como en ediciones anteriores, va a intentar garantizar un espacio democrático, plural y diverso, fortaleciendo el respeto y el cuidado de todas las voces para celebrar a la poesía como un lenguaje universal. En esta edición se va a contar con la participación de más de 30 poetas locales, nacionales e internacionales, mesas de lecturas, talleres, conversatorios, un espacio dedicado a las infancias, otro destacado encuentro en torno a la poesía en las lenguas originarias, la conocida Feria de Editoriales e instancia también de formación específicas como una residencia para jóvenes poetas y una clínica de poesía. Hoy los vamos a invitar a todos ustedes y en el transcurso de estos días a seguir las actividades a través de nuestra página web www.fipr.com.ar. Para ser un poco más precisos, www.fipr.com.ar. Y también nos encuentran en Instagram y Facebook como Festival Internacional de Poesía de Rosario. Queremos contarles que en este evento nos acompañan la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, doctora Alejandra Rodenas, el intendente de la ciudad de Rosario, doctor Pablo Hapkin, la secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, doctora Karina Cabo, la directora del Centro Cultural Parque de España, licenciada Fernanda González Cortiñas, la directora provincial de Programas Socioculturales, Carla Sacani, y el subsecretario de Innovación Sociocultural, Fabián Bicire. Ahora vamos a invitar y a escuchar las palabras, entonces, de la secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, Karina Cabo, para hacer la apertura al Festival Internacional de Poesía de Rosario. Buenas tardes. Les doy la bienvenida al 28ª edición del Festival Internacional de Poesía, este espacio de intercambio y de reflexión entre las voces rosarinas y del mundo. Más allá de los formatos a los que nos tiene acostumbrado este Festival Internacional, que ya lo van a ir conociendo a lo largo del día, tenemos una propuesta o un espacio especial que es para las infancias y que yo quiero rescatar y destacar. En consonancia con lo que nos planteaba el intendente Hapkin hace más de un año, queremos que las lecturas lleguen a todos los niños y niñas de la ciudad y es por eso que ratificamos ese compromiso una vez más para llegar a las infancias. En este caso le llamamos Irupé. Irupé es un nombre haciendo referencia a la planta del Paraná para mirar junto a los niños, cada uno de los ciudadanos, acerca de cómo podemos mejorar y cuidar a los humedales de la ciudad. Y a su vez también Irupé, que es una metáfora, porque en su idioma original quiere decir plato del agua. Queremos ofrecer a las niñas y a los niños un plato completísimo de poesía. Tenemos muchas propuestas para las infancias, pero yo quiero destacar algunas. Más allá que va a haber una estatua parlante, más allá que va a haber especialistas, por supuesto, que acompañen a las familias en las lecturas. Hay dos ediciones muy importantes que tienen que ver, por un lado, con una propuesta de jóvenes de los barrios para con las infancias. Y hay otra, el Pasquín Cultural, que es una publicación que tenemos de 3 centros culturales que no solo replica, en este caso, la poesía de los barrios, sino que se construye desde los barrios. Y queremos ratificar este compromiso que venimos haciéndolo a pesar del aislamiento, de la pandemia y del distanciamiento. Desde cada uno de los centros culturales venimos trabajando con este plan municipal de lecturas, con las infancias, para que ningún niño quede sin lecturas en su casa, para capilarizar la lectura. En este sentido, quiero agradecer
todo el trabajo que vienen haciendo los curadores, que de manera muy exhaustiva y muy comprometida pudieron en muy poco tiempo junto a los productores generar esta propuesta, esta exquisita propuesta. Y también quiero agradecer al Parque de España porque siempre nos acompañan y nos fortalecen con su trabajo, y obviamente a la provincia de Santa Fe, al ministro Lionch y a todo su equipo que realmente se han abierto al diálogo y hemos trabajado de manera muy democrática. Muchas gracias, que disfruten de este espacio, sean bienvenidas y buenas tardes. Agradecemos entonces las palabras de la doctora Karina Cabo y ahora vamos a escuchar en el siguiente lugar a la directora provincial de programas socioculturales, Carla Zacani. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. En primer lugar, va mi agradecimiento para Jorge Lionch, hoy ministro de Cultura de la provincia de Santa Fe, por el honor de poder representarlo en estas palabras de lanzamiento de Poesía Vital. En su anterior gestión, primero como director de la Sala Labardén y luego como secretario de Cultura de la provincia, entre el 2000 al 2008, organizó siempre junto a la Municipalidad de Rosario y el Parque España el Festival Internacional de Poesía, que hoy, 2020, no solo sigue tan vivo como entonces, sino que se revitaliza con las sucesivas generaciones de curadores y de poetas. Gracias al subsecretario de Innovación Sociocultural, Fabián Viciré, por unir lazos y hacer que este festival acontezca en una versión acorde a este contexto histórico, asfixiado de necesidades, pero urgido de plena necesidad de belleza. Poesía Vital lanzará versos que pertenecen a cuerpos, voces, edades y géneros no hegemónicos. Este festival pondrá en valor las diferencias de estéticas y de épicas. No hay una sola manera de escribir poesía. Poesía Vital será kitsch, barroca, minimalista, realista, fantástica, extensa, breve, objetivista, romántica, en rima, en prosa, absurda, dadaísta, catártica, figurativa, autorreferencial, grave y leve a la vez. Será un homenaje a la patria de las niñeces y acariciará los sentidos de las personas adultas para que podamos ejercer el derecho múltiple a la belleza, en medio de tanto riesgo para la vida y en una época que pasará la historia por la resignificación del contacto con el cuerpo de la otra, el otro, lesotres. La mesa de este festival la protagonizarán las mujeres y las disidencias. La poesía claramente no está del lado de los fascismos y las violencias. La poesía es ese oxígeno sutil de justicia social que nos devuelve la mejor versión de nosotros mismos, aquella que se conmueve, se revela y es sinónimo indiscutible de resistencia. Vaya este homenaje humilde de apenas un renglón a las mujeres y varones que escribieron poesía en los centros clandestinos de detención durante la última dictadura. La memoria es esa sangre que se agita en las arterias de cada pedacito de poesía vital. Compañeros y compañeras desaparecidas, este festival también es en honor a ustedes. Le debemos Poesía Vital al talento y el corazón de Maya Morosano, Eliana Bianchi, Gastón Miranda, Edgardo Pérez Castillo, Tomás Boazo, Caro Musa, Rocío Muñoz Vergara, Cristian Molina y cuantos más que nos esperan con una programación de gran literatura y plena diversidad. Vaya mi abrazo fraterno para Karina Cabo, Fernanda González Cortiña y Florencia Latuada, con quienes nos miramos y le dijimos que sí a esta organización en uno de los momentos más difíciles que le haya podido tocar a cualquier gestión cultural. Todos y todas tenemos derecho a la poesía. Puede parecer que es un arte para unos pocos, o para iniciados, o para clases acomodadas. Disolvamos ya ese malentendido. No hay que ser ningún erudito, ni haber estudiado nada en particular para poder disfrutar de la poesía. Y ahora un pequeño pedido. Si nunca se vincularon con la poesía, les invitamos a darles una oportunidad. Poesía Vital está pensado para ustedes. El Festival Internacional de Poesía de Rosario es de todas y todos. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Carla.
Ahora sí, vamos a invitar a la directora del Centro Cultural Parque de España, Fernanda González Cortiñas. Buenas tardes, muchas gracias. Señora directora, señora secretaria, señor intendente, señora vicegobernadora. Desde el Centro Cultural Parque de España, entidad dependiente de la Agencia Española de Cooperación AECID, queremos agradecer la posibilidad que tanto el Gobierno de la provincia de Santa Fe como la Municipalidad de Rosario nos ha dado de volver a participar en esta nueva edición del Festival Internacional de Poesía de Rosario. Por 28ª vez desde 1993, la ciudad vuelve a ser sede de este prestigioso encuentro, considerado uno de los más importantes del continente en su tipo. Una verdadera fiesta de la palabra que ha sido visitado por figuras de la talla de Juan Gelman, Olga Orozco, Juan José Saer, Circe Maya, Roberto Juarros, Tiago de Melo, Humberto Acábal y Hugo Padeletti, entre tantos otros, y que cada año vuelve a reunir voces de todo el mundo para celebrar la poesía en todas sus formas. En esta oportunidad el festival nos encuentra en una extraña situación, en un difícil momento que atraviesa toda la humanidad, en el que la vida de las personas aparece como un bien preciado y efímero, y paradójicamente en un momento en el que el valor de la cultura parece estar en discusión. De ahí la importancia de sostener un festival como este, que pone de relieve el papel de la cultura, su lugar como espacio de encuentro, de celebración, de intercambio, de diálogo, de inclusión. La cultura es también motor de desarrollo, es la trama que entreteje las sociedades, es ciudadanía, es la fuerza que nos permite construir identidad y a la vez festejar las diferencias. La cultura es un derecho. Por esto, lejos de ser un instrumento para paliar el aislamiento, para acompañarnos o entretenernos, la cultura es una poderosa herramienta para transformarnos y transformar la realidad, para cambiar el porvenir. Y dentro de la cultura, la poesía tiene cualidades únicas. Nos permite hacer de la realidad metáfora. La poesía nos permite hacer trascendente lo cotidiano, develar la esencia de las cosas, intensificar la conciencia de la vida, elevar el espíritu. La poesía es, como dijo alguna vez Calvino, el tipo de cosas que no es infierno y que por eso hay que darle espacio y hacerla durar. La cultura nos hace humanos, la poesía nos hace mejores humanos. Por eso este festival ha elegido el concepto de poesía vital como su eje vertebrador, un concepto que celebra la vida a través de la circulación de la palabra, en su riqueza, en su diversidad, desde la cuna, desde los orígenes, en todas las lenguas y merced a esta providencial contingencia simultáneamente y para todo el mundo. Sabemos que nos esperan tiempos difíciles, por eso es importante que permitamos que la poesía funcione como un escudo frente al desánimo, como un conjuro contra la tristeza. Será bueno que hoy la poesía vuelva a encenderse aquí para iluminar el futuro. Por eso quiero agradecer a los curadores, a los equipos de producción y comunicación y, por supuesto, a los poetas. Sin el trabajo de ellos, esto no sería posible. Bienvenides. A continuación, invitamos al intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin, a dar unas palabras de apertura por el Festival Internacional de Poesía de Rosario. Muy buenas tardes, señora vicegobernadora Alejandra, señora directora del Centro Cultural, Fernanda, Fabián, Karina, Carla, gracias por esta oportunidad. Hace unos meses recibí un llamado preguntándome, ¿van a hacer el Festival de Poesía? ¿Cómo van a hacer el Festival de Poesía? Y la respuesta fue, claro que lo vamos a hacer. Este es un tiempo para el mundo, para la humanidad, difícil, complejo. Siempre que la humanidad vivió tiempos complejos, difíciles, tiempos donde lo vital es tan necesario,
la poesía nos salvó. Y este es un festival de poesía que busca en la diversidad, como expresaba Carla, en la infancia, como decía Karina, salvarnos. Salvarnos con lo vital frente a lo que durante tanto tiempo nos implica discutir una pandemia, una enfermedad, las consecuencias de una enfermedad, la apelación a cuidarnos unos a los otros. Es muy importante también ver una generación nueva de curadoras y curadores que también le da un sentido de vida hacia el futuro a este festival. Son 28 años, pero hay muchos más por delante. Y creo que eso también es parte de lo que hace necesario que este festival continúe. Es un tiempo donde la palabra cobra un valor extraordinario. Además de una pandemia, en lo que muchos denominan una infodemia, donde muchas veces se degrada la palabra, donde muchas veces se busca el efecto de asustar, de dividir, de separar, y la poesía también une. Y este festival de poesía particularmente es un ejemplo de eso, de un trabajo conjunto, pero sobre todo de la creatividad y la diversidad, que en esa diversidad se une y que a lo largo de estos días vamos a poder compartir y seguramente además en esta circunstancia por varios días más también. Y quiero por último citar a un poeta rosarino, permítame en lo personal, tiene mucho que ver con haber descubierto la poesía, que es el querido Rafa Yelpi, que alguna vez escribió: la primavera viene malherida y hay que salvar su vida. Esta es una primavera malherida y seguramente la poesía nos salvará a todos. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a invitar a la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Alejandra Rodenas, quien nos va a brindar también unas palabras para dar inicio a la 28ª edición de este Festival Internacional de Poesía en Rosario. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y a todes. Gracias, Fernanda. Gracias, Fabián. Gracias, Carla. Señor Intendente, Karina. Un placer compartir este inicio con ustedes. Hoy, en este espacio tan especial como es la Biblioteca Argentina, para las y los rosarinos y para las y los santafesinos, vamos a dejar inaugurada la edición 28ª del Festival Internacional de Poesía de Rosario. En nombre del gobierno de mi provincia, del gobernador Omar Perotti, del Ministerio de Cultura, que históricamente se ha comprometido con este encuentro, y del mío propio, me produce una enorme satisfacción estar aquí hoy para dar comienzo a uno de los eventos emblema de nuestra ciudad y del mundo de las letras y del arte. Entiendo y valoro el esfuerzo de las y los organizadores, incluyo en ellos la siempre ponderable labor del Centro Cultural Parque España, para que este festival se lleve adelante a pesar de este tránsito distópico que implica la pandemia que estamos atravesando y que desde el día de hoy y hasta el 21 de noviembre será incluso transmitido por el canal provincial 5RTV por primera vez en su historia. Que este festival se llame Poesía Vital habla de su intensidad y de su apego a ese pulso que late cuando las palabras se sublevan frente al dolor y a cierta tristeza e incertidumbre que este tiempo pandémico nos ha obligado a transitar para cuidarnos y cuidar a quienes amamos. Reconforta comprobar que estos poetas, más de 30 poetas invitados desde distintos lugares del mundo, de nuestro país, de nuestra provincia y de nuestra ciudad, expondrán sus obras en mesas de lectura coordinadas, por primera vez por poetas de nuestra ciudad. Y que incluso, y a pesar de las dificultades de la pandemia, como decía recién nuestro intendente, el festival no perdió su espacio. Es más, ganó uno y más que nada amoroso, como lo decía Karina, el de la poesía infantil. Y desde mi lugar de mujer feminista y comprometida con las perspectivas de género,
que hoy atraviesan transversalmente a mi gobierno de la provincia de Santa Fe en todas sus acciones y en todas las áreas motorizadas desde la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, celebro este cupo que hoy conquistamos y que da cuenta de este cambio de época que las mujeres estamos protagonizando. Talleres, clínicas, impronta feminista y un diálogo maravilloso entre los organizadores, un diálogo adulto y democrático, han coincidido en una estrategia que trasciende lo político o, en todo caso, pone a la política al servicio de la creación y del estímulo para todas, todos y todes, que sienten que las palabras, cuando fluyen, forjan puentes, emancipan los dolores y devienen en lazo y trama necesaria para seguir viviendo en un mundo que hoy más que nunca reclama que la belleza cobre un nuevo sentido estético, pero también ético. ¿Quiénes sino los poetas? ¿Quién sino la poesía para decirnos que podemos seguir construyendo territorios y derribando fronteras? Por mucha más poesía y por muchos más poetas. Y por todos aquellos que alguna vez nos animamos a escribir en los márgenes, en cuadernos que no hemos olvidado, en hojas sueltas o amarradas al deseo de sobrevivir entre libros que suelen devolvernos el aroma tibio del paso del tiempo o de nuestras emociones que sobrevivieron nuestros propios naufragios, naufragio que también hoy estamos atravesando, pero del que vamos a salir, o sellaron nuestras alegrías. Por todo eso y por el impulso vital que anida en esta convocatoria, es que la vida insiste, obstinada, a pesar de los pesares y a pesar de este 2020 que nos ha puesto a prueba. Será por eso que en esta primavera, suscribo, Pablo, la evocación al negro Yelpi, y pensando en una de mis poetas preferidas, me animo a pensar como ella en la palabra que sana. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en el que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso, cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa. Esto lo escribió Alejandra Pizarnik y lo quiero compartir con ustedes porque me parece que es tiempo para pensar en las palabras, lo que dicen las palabras y más y demás y otras cosas. Lo mejor para todos, todas y todes, bienvenidos a esta nueva edición del Festival Internacional de Poesía de Rosario. Todo nuestro agradecimiento a las autoridades presentes por continuar impulsando este histórico festival que se realizó ininterrumpidamente por 28 años, poniendo en valor lo que es la palabra en la voz de poetas locales, nacionales e internacionales, como veníamos diciendo. Les recordamos entonces a todos que pueden conocer la programación del festival en nuestra página web www.fipr.com.ar. Para ser un poquito más claros, www.fipr.com.ar. Además, pueden seguir, por supuesto, las mesas de lecturas, conversatorios y todas las actividades desde la cuenta de YouTube y redes sociales que tiene el Festival Internacional de Poesía de Rosario. Nos siguen también y nos acompañan en las redes con el hashtag FIPR28, hashtag Poesía Vital. Ahora sí, vamos a dar inicio a la 28ª edición de este Festival Internacional de Poesía de Rosario, Poesía Vital. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta celebración de la poesía y esperamos, por supuesto, que puedan sumarse a las actividades que están programadas para los próximos días. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva edición del Festival Internacional de Poesía de Rosario, organizado por el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y el Centro Cultural del Parque España. Estamos acá reunidos bajo la consigna de Poesía Vital. Nos parecía fundamental remarcar la vida
Y el significado para nosotros tiene que ver con que tanto la lectura como el oficio de escribir poemas ensancha la conciencia y esto genera empatía. La empatía nos permite jugar con las palabras, amoldarlas, ordenarlas, desordenarlas, construirlas y de golpe a veces nos encontramos con revelaciones. Esas revelaciones, que tienen generalmente gran poder de sugerencia, siguen ensanchando la conciencia, trabajan individualmente pero también colectivamente, generando conciencia de memoria y configuración de futuro. Todo un trabajo interno que no necesariamente es individual sino colectivo. Entonces estoy muy contento de estar acá compartiendo el equipo curatorial con Carolina Musa y con Rocío Muñoz Vergara, muy agradecido a todos los poetas que van a hacer de este festival algo con contenido, destino y significado. Así que bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a Rosario, provincia de Santa Fe. Bienvenidos a los humedales del litoral argentino. Y acá estamos, dando comienzo a una nueva edición. Caro. Hola a todas, todos. Muy contenta yo también. Una alegría enorme compartir el espacio curatorial con Tomás Boazo y con Rocío Muñoz Vergara. Este es un festival que es muy importante para la ciudad. La primera vez que yo participé fue en el año 94, como público que vino a escuchar. Y desde entonces han pasado muchos años y quería decirlo porque para remarcar la tradición de este festival, tantos años con un encuentro de poetas que ha propiciado no solamente el intercambio entre poetas locales, nacionales y de todo el mundo, sino también que ha formado y sigue formando a las generaciones de los poetas. Y en este año que fue tan difícil para todos, nos obligó un poco a mirarnos hacia adentro, a revisar nuestras memorias, nuestros afectos, y para traer las palabras del poeta Hugo Padelletti, todo es memoria en nuestra propia casa. Por eso queremos empezar este festival rindiendo un homenaje a 3 poetas queridos que se nos fueron en el último tiempo, que son Gilda Di Crosta, Omar Aguiar y Fernando Calero. Queremos homenajearlos como ellos se merecen, con sus afectos y también con sus propias palabras en las lecturas que son parte del archivo de nuestro festival. Buenas tardes, yo también muy feliz de participar de esta edición del Festival Internacional de Poesía de Rosario, nada más y nada menos. Acá estamos, en esta ciudad nos sentimos muy orgullosos de nuestro festival. Por lo tanto, formar parte del equipo curatorial es una grandísima alegría y tanto más si es con mis compis, con Caro y con Tomás. Y con tanta y tanta gente a la que también queremos agradecer que esto se haya hecho posible. A la gente de comunicación, de producción, de audiovisuales, que han estado trabajando para que ahora podamos decir, como decimos, que este festival va a ser una fiesta. Una fiesta en la que no nos vamos a poder encontrar físicamente, pero sí virtualmente, y en la que la vida se va a desparramar como corresponde, mediante la palabra artística. Vamos a tener talleres por la mañana, hasta el sábado, conversatorios a la tarde donde se van a pensar, a discutir y a conversar temas especialmente relevantes en este momento. Después mesas de lectura a las 7 de la tarde todos los días, desde hoy hasta el domingo. Son en el centro del festival. Tenemos 30 poetas invitados de todas partes, de la Argentina, de América, del resto del mundo. Va a ser un festival amplio, plural, diverso, para ir con todas las estéticas literarias, estéticas poéticas, pero también estéticas corporales, diferencias sexogenéricas, poesía para las infancias, poesía en distintas lenguas.
Y por supuesto la noche, fundamental para la vida en general y para la poesía en particular, trasnoches, jueves, viernes y sábado a las 10 de la noche. Bueno, se llama poesía vital porque la vida se manifiesta en el arte y se desparrama. Muy agradecida a todos los compañeros que, como les decía, hacen que esto sea posible. Esto comienza ya, así que, bueno, bienvenidos al Festival Internacional de Poesía de Rosario 2020, que lo disfruten. Hola. Presentar a Fernando Calero es presentar a un amigo, pero unido a ello, indisoluble, es presentar un modo de escribir y de vivir. Para decir algo de Fernando hay que hablar de su figura fina, inquieta, radiante y destructiva a la vez. Esos 4 elementos están presentes en la obra de Fernando, pero envueltos en gracia, en el sentido griego de Cárites, esas 3 diosas que se encargaban de regentear todo evento que estuviera regido por el placer. A Fernando le gustaba mucho leer, escribir, cantar, hacer canciones, dibujar. Lo conocí haciendo gala de una forma de caminar que tenía y que tuvo hasta el momento de su accidente. Era un ritmo que venía con él, que lo movilizaba a conectarse con los lenguajes de todos los que fuimos amigos. Te convertía en amigo, enseguida nomás. Una vez amigos, no te daba tregua, te exigía más. Vamos a leer tal cosa, dale que tenés que conocer a esta poeta, hacete cargo de tu lugar de escritura, escucha este tema, mira estos dibujos, decime qué te parece. Fernando fue invitado muchas veces al Festival de Poesía de Rosario como poeta y como editor. Tengo entendido que a todos encantaba. De todos se hacía amigo. Había que seguirle el tren. Yo compartí con él 2 festivales. Pero sus lecturas y correrías siempre fueron memorables en todos lados. Hay algo urgente, político y de parentela en todas sus performances. La obra de Fernando es la puesta en gracia de lo universal en lengua andante, en lengua sonante, en lengua real. Es su conexión con los escritores de los 90, esa bajada a tierra, a la calle, al sonido de la realidad que está alrededor de quien escribe, sin olvidar que la lengua es una construcción, no un mero pasar lista. Decía Fernando en una entrevista, un poeta es un tipo que agarra las palabras y en vez de utilizarlas para comunicar en su sentido utilitario, construye maquetas, artefactos, unos objetos sonoros que se llaman poemas y que refractan muchas cosas. La escritura es política. Todo trazo es una marca, una palabra que se lanza contra otras. Fernando puso a circular la poesía como amistad, eso que sucedía con Juan L. acá cuando algunos cruzaban a visitarlo. Daba por hecho que te encontrabas con alguien en algún lugar, hacías mate o ibas a comprar un porrón, palabra que dice él que le dimos a la poesía universal los santafesinos, y armabas una lectura o una fiesta donde la parentela del arte se encontraba. Yo uso el arte para estar contento, decía. No eliminaba el pasado personal, ni el amor, ni la trascendencia del dolor, emociones que muchas veces van derecho a la poesía sin mediación de otra construcción. Decía, la poesía es un entretenimiento, un pasatiempo, una forma de enamorar y ser querido. Una forma de jugar con máscaras, un canto, un baile, una compañía. La poesía como oficio recreativo, no como profesión. Anotar en libretas, procesar ese material, intercambiarlo con amigos, transforma la vida como cualquier trabajo liberador.
Fernando escribió poesía, cuento, novelas y crónicas. Escribió canciones, armó bandas, una editorial, y muchos de sus dibujos andan dando vueltas entre los amigos o internet. Hay muchos registros del Fer, como nos gusta llamarlo a los amigos en Santa Fe y San Toto, su ciudad de residencia. Muchos guardamos sus audios, sus charlas, las aventuras que hemos corrido juntos, los aprendizajes de estar con él, andando por ahí, armando planes y encuentros, con el corazón y lo moviente en el cuerpo y la verdad de un lenguaje y un ritmo en el hacer poesía y canciones. De la lectura que pone en órbita esta edición, el Festival de Poesía de Rosario, vamos a escuchar una de su primer libro de poemas, Ramufo di Biorb, y otro que es Un centro y luz en su poesía, el poema del albañil, en los cuales él pone, por ejemplo, juntas las palabras chamullero con vaivén de Dios, o viendo cómo se disipan gacelas al lado del prohibido fumar, al revés, Ramufo di Biorb. En la lectura aparece también su cuerpo inquieto y flaco, su voz quebrada a veces, segura, sus libretas y papeles, su inclusión del público en la mirada y las manos, su gracia, la identidad de poeta asumida al poner su cuerpo hablando y leyendo para una sala que seguramente en el trasnoche de los bares de Rosario después bailó y cantó con él. Los dejo con Fernando, a quien extrañamos y mucho. Bueno, eso fue todo, muchas gracias. No me acordaba de que era tan largo eso. Voy a leer un poema de un libro que se llama Ramufo di Biorb, que es un poemario que ganó el José Pedroni, un premio de Santa Fe que se llama José Pedroni en el 2000 y que ahora reedité con un amigo en una editorial que estamos emprendiendo. Voy a leer Ramufo di Biorb, que es una cucheta, le puse yo. A través de la parrilla de tablas, jalando el borde del colchón, el hueco donde un bólido de luz enciende el ácaro, como un aura del sueño de su dormir. Alternando la miopía del derecho con el astigmatismo izquierdo, obtengo un ser dorado y difuso, con la veladura de la barba, la rosa del pómulo, la jiba del ceño. Me acerqué al ilegible rumor de sus labios, al cálido aliento de su articulación zoológica, noches y noches en el nicho, desayunando luego el hambre, viendo cómo se disipan gacelas, jirafas, conejos. Memoricé el sonido, la cuenta regresiva de suspiros y ese Ramufo di Biorb con que perfumaba el aire de la cámara. Son poemas de entre el 96 y el 98 y como es un poema de amor, es un libro hermético porque estaba dedicado a alguien que estaba dando vuelta. Y voy a leer lo último, que son inéditos. El albañil, el poema del albañil. El título es El albañil temeroso lo escribe confundido en la mente este poema de amor a su compañero y a Dios, con un estilo chamullado que aprendió de leer la Biblia en otro tiempo, en una granja, porque le da vergüenza que le guste tanto el tipo, porque los dos tienen familia, igual cree matar dos pájaros de un tiro. No sé qué podría estimularme más que ser llamado a comparecer a los pies de tu trono magnífico, si nada más con verlo vacío y no tan frío, porque es reciente el levantamiento de tus muslos remolones, cuyo calor permanece, ya me alcanza para meterme hormiguitas abajo del ombligo, amiguito. Se nos ha ido la mañana con la instalación de los artefactos de baño en los departamentos del centro.
hasta que por fin pudimos sentarnos en la cabina a charlar con un par de cervezas frías y la radio y la tarta que hizo tu mujer, con pollo, queso fundido, huevo duro y zapallito, cosas que nunca me gustaron de chico, pero ahora no sé por qué me lleno la boca con todo este mejunje de pasto y leche y te termino diciendo, ¡qué rico! ¿Escuchás vos también? ¿O acaso solo yo? Ese insistente temblor como de los vaivenes de Dios entre las torres. Soy Mariana Bax y fui convocada por el Festival de Poesía de Rosario para el homenaje a Omar Aguiar. La periferia de la poesía. Omar Aguiar era la poesía. Poeta él, siempre presente en los eventos literarios, acompañando a los amigos y compañeros poetas en cada una de sus lecturas o presentaciones. La poesía para él era su vida, su razón de estar en el mundo. Entonces, ¿por qué digo que era la periferia de la poesía? Él siempre estaba en un margen. En las lecturas de Ciclotimia, cuando se hacían en Mitre y Poeta Simeoni, él se sentaba solo con su vino, casi siempre en una banqueta junto a la barra. Luego, las veces que lo vi en el Atlas, sentado atrás, solo. Sin embargo, esta soledad no significaba ausencia. Tal vez independencia, tal vez quiero estar cerca de la salida, pero nunca desprecio por el otro, el que leía. Por el contrario, era atención. Omar era un ser atento al otro y sus palabras, un compañero de la palabra, un luchador político de la palabra. Pero no solo por el lugar donde decidía sentarse, en las lecturas era periférico. Ese espacio que decidía ocupar físicamente en el momento que acompañaba al otro, era también el lugar en el que se ubicó con su propia palabra. La esencia de Omar era compartir, colaborar, estar presente para los amigos, no figurar. Fue parte de los poetas del Boulevard. Incluso en el Festival de Poesía del 2014 fue quien estuvo a cargo de los libros de papeles de Boulevard en la feria de editoriales. Y aún así, los libros que editó en forma individual, Resplandor de los Ríos y Exposición Rural, son incunables al día de hoy. Solo podemos encontrar su poesía en antologías, revistas y alguna lectura esporádica donde fue invitado. Nos quedan inéditos, entre otros, sus libros La noche más oscura, Voy a amarte un poco más y Maldita poesía. Entonces, por elección o porque las circunstancias así lo quisieron, Omar era un poeta entre poetas, cuya palabra fue, no silenciada, pero pocas veces escuchada o leída. En uno de los poemas publicados en tributo al poeta Manco dice, tinto, el agua moja la lluvia. Y esa imagen hace que recuerde esas noches después de alguna lectura, donde lo importante era la charla posterior y el vino compartido. Quedarnos en el patio de mi casa conversando hasta casi el amanecer. Recuerdo esa vez que me contó que lo había chupado la dictadura y que las secuelas de la tortura le dejaron los problemas físicos de la hora. El corazón averiado, que un año antes de su partida le avisó, le dijo cuidado, que casi se lo lleva, y sin embargo, gracias a sus amigos, pudo encontrar ayuda y salir. No es casualidad, y tal vez sea la causa misma, que un año después, 24 de marzo del 2020, día fatídico de nuestra patria, 44 años antes de aquel imborrable 1976, 2020, año de la pandemia. No podíamos salir a marchar por el nunca más. Omar, solo con sus recuerdos y sus angustias, dijo que su corazón no daba más y nos abandonó. Sus amigos no pudieron llegar y murió solo en la víspera del recuerdo más tortuoso del país. Nada es casual en este mundo. Amigo, lamento tanto tu partida.
Aún espero que cuando termine la pandemia y la poesía deje de ser virtual, te encontraré en las mesas de atrás, con tu vino, alumbrando la poesía. Aún espero esa charla callejera que brinda el encuentro casual de una esquina céntrica y la amistad de tu palabra. Y me alegra, aunque sea tarde y sin tu presencia, que Rosario diga de Omar y su palabra, de Omar y su postura tan clara ante la vida, en este homenaje que te recuerda. Querido Omar, gracias por tu amistad. Sé que donde estés estarás escuchando estas palabras. A continuación se verá el video del Festival de Poesía del año 2000, donde Omar Aguiar fue poeta invitado, y en el inicio del mismo puede verse ese transitar de Omar por la poesía, siempre pensando en el otro, saludando a todos los poetas que participan de la mesa, porque su esencia era compartir la poesía y la amistad su bandera. Muchas gracias. Del Boulevard. Omar Aguiar. Gracias. Vinieron los amigos y los parientes, por eso. Es un placer estar en el festival y que se siga realizando y continuando y encontrando con todos los poetas para escuchar voces nuevas, voces viejas y disfrutar de lo que nos puede habilitar la poesía. Unos días atrás, Rosario sufrió la pérdida de un maestro. El primer texto se lo voy a dedicar a él, compañero de vino en los bares y de discusiones salvajes como solamente él podía llegar a realizar. Aldo Oliva. Una escoba mítica, el pulgar. Hace dedo, sube, se deja llevar. Trata de ser en cada vuelta de página. La llanura es un punto final que entra aire fresco a través del papel y rodea la tragedia. Hay solo movimiento devenido a fuerza de pequeños heroísmos que fundan recuerdos niños. Las repeticiones pasan una y otra vez buscando llegar a un lugar para siempre. Matar a sangre fría, ocupar el lugar del autor. El rigor mortis está dado por la lucidez y solo la poesía ve al rey desnudo. El intervalo del fuego, la desesperación de ser amado. El pensamiento circular no tiene fin ni múltiplo. Lo humano es virtual. El plan no supera el papel de color que envuelve el caramelo gordo con barba de algodón. Glamoroso el siglo convoca un público histriónico a la dosis exacta. Alianza adecuada de clases en la asepsia 5 estrellas. Grado cero de conciencia, el ir hacia la luz drogona, suspendida en el globo ocular que se convierte en mascota. Soltando amarras. Con la espalda seca flota sobre el río. Perfume en el arenal va madreando linfáticas cucarachas en un coro bruñido sin proyecto. La noche, sin ensayo previo, saborea el verano y los bronces. El flash, que no sale en luz, dormita en flores impresas que pelean la cabeza del muerto. Canta, para vaciar el revólver ardiente en lo mutante del viaje. Elección por amor a la épica, en donde el mundo deja de ser ancho, ajeno para encontrar la verdad. Un hombre yendo a lo primal, para no ser comido en el geriátrico. Hace 4 días que apenas se cumplió un año que Gilda Di Crosta no está más en este plano. Gilda fue docente, editora,
pero sobre todo fue una amiga a la que extraño horrores, extraño esas conversaciones que teníamos, su voz resonando, extraño esa sonrisa solar, como dijo Beatriz Viñoli, esa sonrisa que llenaba todo apenas Gilda entraba en un salón o entraba en nuestras vidas. Con ella nos cruzamos y nos detectamos en la facultad a finales de los 80, cuando apenas teníamos 20 y pico de años, y ahí empezamos a hablar de poesía, porque nos apasionaba eso, tema que nos apasionó toda la vida. Nos empezamos a intercambiar poemas y a charlar en los bares sobre eso. La extraño y extraño su calidez, su generosidad, su empatía, su cariño, su estar allí presente. Extraño esa empatía y también la curiosidad que la llevó a ella a crear como puentes en lugares que eran medio inesperados. Por ejemplo, esa curiosidad y empatía la llevó a estar muy involucrada últimamente con reflexiones que tenían que ver con el uso de un lenguaje no excluyente, neutral o inclusivo, como le querramos llamar, sobre todo en el Politécnico, donde ella enseñaba. Gilda tenía corazón y oreja puesta en las nuevas generaciones y en las pasadas generaciones. Y eso ella lo súper honraba. Y con quienes compartías el presente, lo que hacía es siempre estar cuestionando, conversando, abriendo y apostando a más, para crecer y conocer. Eso es Gilda. Y como la extraño, vuelvo a sus libros, ¿no? Unos libros que al comienzo vos pensás que no hay un yo medio desapercibido, pero que termina de arracimarse y explotar como una especie de núcleos de luz, ¿no? O rizomas de silencios, para amplificarse en la belleza de esa capacidad de observación que tenía Gilda, porque Gilda era un gran ojo que iba allí, en esa realidad. En Amarino, su último libro, el yo sobreviviente de ese momento, se acuerpa más, está más presente. No se multiplican máscaras como en otros libros. A Gilda no le gustaba mucho leer en público, la teníamos que empujar un poco y realmente tenemos que atesorar ese archivo que hay. No, allí ella resplandecía. Había algo del cuerpo que quería evadirse, pero su voz se encarnaba. Era pura presencia. Y cada palabra sonaba y decía y se multiplicaba con un poder único. Hace 3 años compartimos la última lectura juntos y allí ella leyó el poema Bailaba a un fuego, que escribió especialmente para la muestra Flores alimentadas de ceniza, que hicieron junto a su compañero, el artista plástico Daniel García, para el Museo de la Memoria. La lectura de ese poema de Gilda nos dejó en vilo. Sucedió en el ECU, un centro cultural y de exposiciones que hay acá en Rosario. Su voz resonando en ese lugar inmenso, hablando de la quema de libros y papeles que ella misma presenció cuando era pequeña en su pueblo natal, en Bermúdez, dentro, obvio, del contexto de la dictadura. Es el poema más extenso que Gilda haya escrito nunca, ella que tendía a la brevedad. ¿No? Y ahí ella habla de la pérdida y a la vez de cierta reconstrucción de la identidad, ese margen terrible del humano o de la humanidad. El poema, para mí, es un recordatorio de que lo político puede convertirse en una belleza a la vez lírica, revulsiva y revolucionaria. La poesía de Gilda, su presencia en nuestra memoria y corazones, alimentan lo que se conjuga entre las palabras y el silencio. Ella lo hizo real, lo hizo posible. Es la vida misma en la música de la poesía. Y ahora les invito a escucharla. Atraviesa el umbral, noche para ser débil, débil para ser muerte. La noche sucede a la noche, interrogante de luz,
la muerte descabeza. Quiere perder la noche, dar con el pensamiento. En el fondo el lenguaje, hueco yo del pensamiento impensado. Sucesión, pensamiento, pensamiento, pensamiento. Obsesión por el blanco, noche morada, de impaciencia. ¿Cuánto hay de esta noche, de intimidad? ¿Cuánto suspendido, aplazado, prometido? Indaga cuando el remordimiento truena los dientes y esta obsesión, decir noche, y no está y mañana no estará. Estos son dos poemas inéditos de un libro que se llama La hacedora de té, que duró 2 poemas nada más. Por lo menos era un proyecto un poco más tenso. La grieta vivía antes de la taza, sueño rosado de té. La bandera, en blanca sumisión, lavo mi piel, para tu lengua, frota el lenguaje carcomido, luego la noche calla. Ahora voy a leer unos poemas del libro Casi Bollitas, que está basado, digamos, a partir de los dibujos de Daniel García. El río no hace raíces, es principio de fondo, de un narciso sin reflejo, dilaciones, desechos, de noches, de guarritos. Estira el agua, la masa melancólica, la certeza de ninguna imagen nos deja. Tanta agua, tanta página, ondulante, perniciosa. En la mano abierto, el río, la voluptuosidad. ¿Es ahora la tinta, la salvación, el flujo en lo perdido? Y de este libro que no se editó, digamos, había escrito otros poemas que los voy a leer ahora. Botecito tantaneante, a pesar de la muerte, suceden saludos, más allá la tarde. No vayas ahí, a lo hondo, las escamas se han hecho nube. El temblor secreto del fondo del agua, curva y fuga, viaje inútil por el capricho que no cesa. Los peces fondean el deseo de misterio. ¿Cuánto resta si es el mismo y es otro? ¿Cuánto espera si es aquí? Voy a leer 2 o 3 poemas porque son un chat de algún tiempo que estaban dando vueltas y bueno, en determinado momento los tenía ahí como castigados a los poemas porque parecían horribles, malos, y el año pasado los terminé de castigar vandalizándolos completamente. Y algunos, digamos, el modo que los vandalicé fue con signos, con rayitas, así, de manera gráfica. Entonces no se pueden leer porque no hay mucho sentido, por eso leo los que los vandalicé solamente agregándole alguna que otra palabra. La luna casi árabe amenazó filosa a la mañana y cortó como un frío el cuello cristiano. El cuervo espera que la milpa esté dorada, se asoma impoluto como en oportunidad de paso. Así cala su negrura que mide en quilates, vanidoso como un diamante. Contra los espesores, contra los surcos, llanura.
Ni mar profundo ni oleoso, los médanos para los arenosos. Nada de sondamientos o interioridades. En la pampa se crían superficies. Este es de otro grupito de poemas que son más nuevos, que son del año pasado y que en principio llevan el título de Notas mínimas. Tengo una idea, le dijo su hija. A la noche vos sos Medusa. Antes de dormir te miro y me convertís en estatua. Era su fábula de sus 9 contra monstruos y despertadores. Juntó 2 piedras mínimas. Las colocó en el centro de la palma, en el interior del mundo. Mano pequeñita. Luego me invitó. Sentí, qué lindas son. Hay un relojero al que le debemos, según Balzac, esa ingeniosa broma llamada humanidad. Algo me decía que los nervios eran maquinación suiza. Y voy a cerrar con un poema que salió así, como que se llama Yo y mi pensamiento. Yo y mi pensamiento están, aquí mi pensamiento, aquí yo, parecen en comunión. Hoy yo, hoy mi pensamiento, aquí yo, aquí mi pensamiento, hasta que sin pensarlo en un sas se desdoblan y aparecen los pensamientos fuera de mi yo o yo fuera de mi pensamiento. Ahora no, ahora yo y mi pensamiento, estamos aquí, yo y yo. Y mi pensamiento, aunque no hay palabra, no hay distancia de la palabra, o hay palabra de distancia, lejana ante mi cuerpo, palabra lejana que antecede, mi pensamiento que está fuera de mi pensamiento, palabra no capturada, palabra arrastrada, fuera de mi pensamiento, y lejos la palabra, y lejos, más lejos, mi pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilda Di Crosta. Ahora vamos a escuchar la lectura de Eugenia.